¿Cómo es posible que un movimiento de masas, uno que estuvo a punto de derribar un gobierno, acabe devorándose a sí mismo en luchas internas? Pues hoy nos vamos a meter de lleno en la increíblemente dramática historia del colapso de la nueva izquierda japonesa. En esta imagen se palpa la energía, la convicción de ese movimiento estudiantil en su momento más álgido. Pero todo este poder se esfumó de una forma rapidísima y sobre todo muy violenta. Así que la pregunta clave que vamos a intentar responder es precisamente esa. ¿Qué demonios pasó para que todo se viniera abajo de esa manera? Muy bien, para entender la caída, lógicamente, primero hay que entender cómo empezó todo. Y el origen está en un profundo sentimiento de traición que los estudiantes más radicales sintieron hacia el partido que se suponía debía liderarlos. A ver, fijaos en el giro de 180 grados. A principios de los 50, el Partido Comunista está empujando a los jóvenes a la lucha armada. Literalmente. Pero ¿qué pasa? Hay un batacazo electoral. Y de repente, no solo abandonan esa vía, sino que les echan la culpa a ellos. Para los estudiantes que se habían jugado el cuello, esto fue, una auténtica puñalada por la espalda. Y de esa enorme decepción, de esa ruptura, nace el Bund, una organización completamente nueva, llena de energía y con las ideas muy, muy claras. Su lucha tenía dos frentes, hacia afuera contra el imperialismo de Estados Unidos y su tratado de seguridad, y hacia adentro contra la burocracia y lo que veían como el inmovilismo del Partido Comunista. Y su método, la acción directa en la calle. Y fue precisamente con esa energía desbordante que el movimiento llegó a su momento de máximo poder, de máxima influencia. El año 1960 iba a ser el punto de inflexión para toda una generación. Aquí lo verdaderamente interesante es la escalada de la tensión. El Bund se hizo con el control de la Federación Nacional de Estudiantes, la Zengakuren, y desde ahí consiguió canalizar la oposición de todo el país. Y se pasó de las protestas más o menos pacíficas a intentar asaltar por la fuerza el corazón del poder político japonés, la Dieta. Y justo ahí, en el clímax de esa lucha, el 15 de junio de 1960, ocurre la tragedia. Durante una auténtica batalla campal que duró horas, dentro del mismísimo recinto de la Dieta, una estudiante, Michiko Kamba, muere aplastada. Su muerte, como es lógico, la convirtió al instante en una mártir y en el gran símbolo del movimiento. El resultado de todo esto fue, cuanto menos, paradójico. Por un lado, consiguieron algo que parecía impensable, tumbar al gobierno. Pero, por otro lado, fracasaron en su objetivo número uno, que era frenar el tratado. Fue una victoria con un regusto amargo, un sabor a derrota. Una victoria pírrica que, como veremos, fue la semilla de su propia destrucción. Pasamos ahora a ver cómo se procesa ese fracaso, porque lejos de unir al movimiento, de hacerlo más fuerte en la adversidad, lo que hizo fue partirlo en dos de una forma completamente irreparable. Y aquí el movimiento se rompió. La mayoría pensaba que los líderes habían sido unos aventureros, que se habían dejado llevar por la emoción del momento, sin tener una estrategia clara. Pero la minoría, en cambio, los acusaba de todo lo contrario, de oportunistas, de cobardes, por no haberse atrevido a ir hasta el final cuando tuvieron la oportunidad. La postura mayoritaria era, en resumen, la calle no es suficiente. Sin un proyecto político sólido y bien construido detrás, la acción directa, por muy masiva que sea, al final está condenada al fracaso. Pero es que la minoría veía las cosas de una forma diametralmente opuesta, mucho más radical. Para ellos, el error no había sido el exceso, sino precisamente la contención. Creían que ese era el momento de tomar el poder por la fuerza y que la dirección simplemente no estuvo a la altura. Y aquí es donde nos metemos en el núcleo del problema, en la parte más intelectual del asunto. Vamos a ver cuál era la creencia de fondo que hizo que estas dos visiones fueran absolutamente irreconciliables. Esta es la pregunta del millón. Porque, a ver, normalmente, una derrota puede llevar a un grupo a reflexionar, a unirse más para la próxima vez. Porque aquí lo que provocó fue una fragmentación que parecía no tener fin. Bueno, pues la respuesta, o al menos gran parte de ella, se encuentra en este concepto japonés, Sutaise. Es una idea que, en esencia, valora la pureza ideológica por encima de cualquier otra cosa, incluso por encima de la eficacia o del éxito. Es más importante tener la razón teórica que ganar. Es que esta doctrina genera una lógica tóxica y paranoica. El razonamiento es el siguiente. 1. La revolución ha fracasado. 2. Nuestra idea es pura y perfecta, así que no puede estar equivocada. Por lo tanto, 3. La culpa no es nuestra. Tiene que ser de alguien de dentro, de traidores, de desviacionistas. Y esto, claro, desató una caza de brujas interna obsesiva. Y ahora vamos a ver las consecuencias reales y devastadoras de esta lógica. Vamos a ver cómo el movimiento se hizo literalmente añicos, fragmentándose en facciones que se odiaban a muerte. Fue como un efecto dominó. El Bund original desaparece casi al momento, y a partir de ahí, el resto de organizaciones se van partiendo una tras otra.
La Liga Comunista Revolucionaria se divide en dos grupos que se convierten en enemigos mortales. Luego la Liga Juvenil Socialista. Se intentan alianzas, pero son frágiles porque la desconfianza ya es total. Y toda esa desconfianza, todo ese rencor, se acabó transformando en un fenómeno que tiene su propio nombre en japonés, Uchi-geba, es decir, violencia interna. La realidad del Uchi-geba fue una auténtica locura. El enemigo principal ya no era el gobierno ni la policía, era la facción rival. Los famosos cascos de colores no eran tanto para protegerse de la policía, sino para saber a qué otro estudiante había que atacar. Los campus universitarios se convirtieron en campos de batalla campales. Y por supuesto, esta espiral de violencia interna fue el caldo de cultivo ideal para el terrorismo. Empezaron a surgir grupos cada vez más pequeños, más aislados y más radicales, como la facción del Ejército Rojo, que llevaron esa lógica de la pureza ideológica y de la violencia hasta sus consecuencias más extremas y brutales, llegando a purgar y asesinar a sus propios miembros. Y así llegamos a la conclusión de esta historia. Una conclusión que es, sin duda, una de las mayores paradojas políticas del siglo XX. El punto clave, la transformación letal, es esta. Se pasó de ser un movimiento con un apoyo social enorme, capaz de movilizar a cientos de miles de personas, a ser un conjunto de sectas violentas que la sociedad japonesa terminó viendo con una mezcla de miedo y rechazo. Y este es el legado final, la ironía más trágica de todas. Toda esa energía, toda esa lucha y todo ese sacrificio no sirvieron para debilitar al sistema, sino todo lo contrario. Al desacreditar a toda la izquierda radical y generar un rechazo social masivo, terminaron fortaleciendo al mismísimo Estado y al orden que habían jurado destruir. Una lección histórica, desde luego, verdaderamente desoladora.